¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Vámonos de inmediato, si le parece, con las 5 del día. En el número 5, cambio climático. ¿Oídos sordos? Millones de personas, en su mayoría jóvenes, han marchado en ciento a los líderes mundiales que tomen acción para revertir los problemas climáticos que enfrenta el planeta. Se espera que las masivas protestas sean las más multitudinarias de la historia a nivel planetario. Esta ha sido la tercera huelga climática global enmarcada en una serie de manifestaciones organizadas por estudiantes escolares, liderada por la joven activista sueca Greta Thunberg, de tan solo 16 años de edad. En el número 4, Cristina Fernández de Kirchner, al banquillo antes de las elecciones. Cuando solo falta un mes y días para las elecciones presidenciales en Argentina, el juez Claudio Bonadio envió a juicio oral el caso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los cuadernos de la supuesta corrupción. La actual senadora y candidata a vicepresidenta enfrenta acusaciones de corrupción que involucran a empresarios y ejecutivos que entregaban sobres y paquetes con dinero para miembros de su gobierno y el de su marido Néstor Kirchner. Bonadio además volvió a pedir el desafuero y prisión preventiva para la exmandataria por los delitos de asociación ilícita y cohecho, solicitud que debe ser tratada por el Senado. La expresidenta siempre ha negado los cargos y dice ser víctima de una persecución judicial. En el número 3, sí es un artificio. La canciller de El Salvador, Alexandra Gil Tinoco, anunció este viernes en Washington la llegada la semana próxima de un equipo de trabajo de la OEA para sentar las bases de la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, la CICIES por sus siglas. Dicho anuncio generó la reacción por parte del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, quien tildó la decisión de fuegos de artificio, ya que consideró que no hay nada concreto hasta el momento sobre dicha comisión, en cuya creación el Congreso no ha sido parte. En el número 2, Puerto Rico, ¿dónde está la ayuda? Se cumplen 2 años del paso del huracán María por Puerto Rico. Los 34,000 habitantes de la localidad de Yabucoa fueron los primeros en recibir el impacto. La devastación fue total. Tras 2 años todavía es evidente todo lo que falta por reconstruir, y el alcalde de la localidad, Rafael Zurillo, advierte que el sistema eléctrico en su ciudad sigue siendo muy vulnerable como resultado del pobre trabajo inicial. En el número 1, Trump. ¿Descubierto? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigara al hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Esto habría ocurrido durante una llamada telefónica realizada a finales de julio. Todo esto se conoció por una queja interpuesta por un funcionario de inteligencia, y que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia trataron de acallar. Trump cree que la acusación es ridícula y dice que todas sus conversaciones con líderes de otros países son apropiadas. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Pero antes, esta información. Este viernes, el secretario de Defensa, Mark Esper, anunció la aprobación por parte del presidente Trump del envío de refuerzos militares a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El secretario describió las unidades a desplegar como una fuerza enfocada en la defensa aérea y contra misiles. Esto, por supuesto, tras los ataques contra instalaciones petrolíferas sauditas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, describió el despliegue como moderado y aseguró que no involucrará a miles de uniformados. Dunford añadió que todavía no se ha determinado qué unidades serán desplegadas. Detalles que se expondrán la semana próxima. Esta es información de último momento que le doy a conocer. Bien, ahora sí le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluInformante. El hashtag es ConcluInformante, numeral ConcluInformante. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluInformante a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soy
F. del Rincón. A ver, una denuncia de un funcionario de inteligencia sobre el presidente Donald Trump prendió la mecha del nuevo escándalo que está consumiendo a Washington. Ese escándalo se agrandó este jueves tras las revelaciones de que supuestamente tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia intentaron acallar el asunto. La queja del funcionario de inteligencia surgió a raíz de una llamada telefónica de Trump con el líder de otro país en la que el presidente habría hecho una proposición inapropiada, ¿no? Vamos con Yone Molinares, nos cuenta más. En los círculos de Washington se conocía desde hace varios días la queja de parte de un funcionario de la comunidad de inteligencia. Pero ahora trascendió que esa queja involucra una comunicación del presidente Donald Trump con un líder de otro país, en la que el mandatario le hizo una promesa. No está claro quién fue el líder ni a qué tipo de promesa se refería el presidente. Pero la acción del mandatario fue tan chocante que el funcionario presentó la denuncia ante la oficina del inspector general de la comunidad de inteligencia, la cual encendió las alarmas del ente investigador. La queja formal se realizó el pasado 12 de agosto. El presidente sostuvo conversaciones con Vladimir Putin, Kim Jong-un, el primer ministro de Pakistán, el primer ministro de Holanda y el emir de Qatar en las 5 semanas previas al 12 de agosto. Pero no está claro si la queja está relacionada con alguna de esas conversaciones o si se trató de otra anterior. Trump se defendió vía Twitter, recalcando que cada comunicación con un líder tiene un amplio número de participantes de los dos lados y que esta denuncia hace parte de una persecución en su contra. Sabiendo todo eso, ¿habrá alguien lo suficientemente tonto como para creer que yo diría algo tan inapropiado con un líder de otro país mientras sostengo una llamada con tanta gente? De todas formas, yo solo haría lo correcto y solo hago lo bueno por Estados Unidos. Es un incidente que generó un choque entre la comunidad de inteligencia y el Congreso. Este martes, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia le dijo a los líderes de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que no entregaría la información sobre el denunciante porque no se cumplía con la definición de asunto urgente. También la Oficina del Inspector General aceptó responder preguntas de los legisladores en el Congreso, pero a puerta cerrada. Y varias fuentes le dijeron a CNN que la denuncia tiene que ver con más de un incidente. Pero no dijo si todos los actos tenían que ver con el presidente, aunque el director general Michael Atkinson le dijo a la comisión que no tiene autorización para proveer detalles de la denuncia. Sabemos que el Departamento de Justicia ha estado involucrado en la decisión de no compartir información con el Congreso. No sabemos por qué no nos responden preguntas sobre si la Casa Blanca también está involucrada en prevenir que esta información llegue al Congreso. No tenemos la queja y no sabemos si los reportes de prensa son precisos sobre el contenido de la denuncia. Pero fuentes le dijeron a CNN que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia le informaron a la agencia de espionaje que la queja no tiene que ver con actividades de inteligencia, por lo que no está amparada por las leyes de protección para denunciantes de inteligencia. Y recomendaron no compartir la información. Es la primera evidencia que se conoce de que la Casa Blanca está involucrada. Ese es realmente el comienzo del nuevo escándalo que domina a la capital. Los demócratas de la Cámara de Representantes lograron negociar el testimonio del director nacional de inteligencia encargado. Y hasta el momento eso será la próxima semana. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias a Yone Molinares desde Washington. Hoy sabemos que el misterioso país en cuestión sería Ucrania y que el líder, el presidente Volodymyr Zelensky. A ver, en esa llamada del 25 de julio, Trump presionó al presidente de Ucrania para que investigara al hijo del ex vicepresidente y ahora aspirante presidencial, candidato demócrata, ¿no? Que todavía no se define quién será, pero en eso está Joe Biden. La información fue reportada en primer lugar por el diario The Wall Street Journal. El periódico reportó que Trump le dijo a Zelensky que debería trabajar para inmediatamente después reconocerlas, es decir, se contradijo. Hoy Donald Trump restó importancia a la denuncia del informante. Durante su comparecencia de prensa junto al primer ministro de Australia, Trump describió al informante como partidista, pero negó conocer su identidad. Entonces, ¿cómo sabe si es partidista? No, eso es una pregunta que queda en el aire. También aseguró que sus conversaciones con líderes extranjeros son apropiadas. Así que, a su juicio, todo esto es una historia ridícula, tan ridícula que Trump se mostró a la defensiva. Y algo resulta curioso. En ese intercambio con los periodistas, el presidente no negó
no negó haber hablado de Biden en esa citada conversación con el presidente ucraniano. No lo negó. Vamos a hablar de este tema con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Roberto, bueno, de entrada deberíamos recordar que ya en alguna ocasión el presidente Donald Trump había dicho que aceptaría información de cualquier otro país de aquellos que fueran sus contrincantes. Tenemos que recordarlo muy bien. ¿Por qué es importante traer esto a la mesa? Porque está el antecedente de que efectivamente, si el suministro de información viene de otro país, Trump estaría abierto, ¿no? Esto le da pie a que, ¿por qué no? Podría estar hablando con alguien del exterior para obtener información de su contrincante. ¿Te parece que esto todo hace una lógica? Efectivamente, yo pienso que la palabra que has utilizado es correcta. Existen antecedentes como para que seamos sumamente cuidadosos, seamos sumamente atentos. Y yo pienso que la manera de clarificar esta es muy simple. Debería él, si es que está convencido el presidente que esto no se dio, simplemente él puede hacer pública la conversación. De nuevo, si no existieran la palabra, o sea, si no existieran los antecedentes, esto es, la investigación que se realizó en los Estados Unidos en la última elección presidencial, de la interferencia de agentes extranjeros, de potencias enemigas de los Estados Unidos en la elección de los Estados Unidos, quizás no podríamos o podríamos mirar a un costado, pero existiendo esos antecedentes, existiendo, como bien tú dices, la respuesta que en su momento dio Trump, que estaría dispuesto a escuchar o a participar en este sentido, escuchando o trayendo a colación ciertos temas. Y aparte diferenciando una cosa sería un país amigo y otra cosa es un país donde existen, por decir así, enemigos o existe una confrontación con los Estados Unidos. En ambos casos están mal, pero la una es mucho más grave. Entonces aquí hay una serie de antecedentes que hace que estemos preocupados y que esto debería investigarse. Y si es que el presidente está diciendo lo correcto, hay una manera muy simple que en este caso sería apropiado considerando los antecedentes, que es que nos haga escuchar la conversación. Ahora, podemos sumarle a esto la entrevista que ayer hace mi colega y compañero Chris Cuomo con Giuliani, donde Giuliani primero niega el haber tenido comunicación con Ucrania y después lo confirma, se contradice. ¿Esto te da pie para algo más dentro de todo este esquema, estimado Roberto? Lo que hablamos hace un segundo es de la parte, digamos, ética de responsabilidad política, pero en términos de estrategia de campaña, yo estoy convencido que este tipo de escándalos muchas veces lo utilizan o tratan de utilizarlo a su favor y no está claro si es que tendrán o no o cumplirán o no sus objetivos políticos. En otras palabras, y bien mencionas la entrevista de ayer de Giuliani con CNN, tú comienzas a decir, ¿están realmente utilizando este hecho aparentemente en su favor estratégico de la campaña? O sea, ese es el debate que hemos visto, que tenemos campañas electorales en donde todo se vale y eso no es correcto, y donde también vemos que apelar a la base electoral, a la base más fanática, te puede generar la suficiente movilidad como para después ganar unas elecciones. Y eso es lo que todavía no lo sabemos. En la elección de medio término no le resultó, de acuerdo a la única elección nacional de medio término, y sin lugar a dudas veremos si esta estrategia les va a funcionar de nuevo dentro del próximo año. Interesante lo que me dices porque, a ver, hay que definir las fronteras entre lo que es una estrategia y lo que es ilegal, Roberto. Y esto es correcto, un punto muy importante, ¿no? Aquí habrá quienes digan, bueno, es parte de estas estrategias, de esta guerra sucia, lo cual no lo hace legal, claro, rumbo a las elecciones. Claro, exactamente, pero eso no lo hace legal. Y la dimensión entonces del problema desde tu perspectiva, en términos de legalidad, ¿hasta dónde debería llegar? Porque lo ha dicho el Congreso, se intentó
bloquear la información concreta, no se les estaba respondiendo a las preguntas. Es decir, aquí ya hay un bloqueo a la investigación que podría ser una obstrucción a la justicia, pero que estaría viniendo del propio Departamento de Justicia, Roberto. En eso no estoy tan de acuerdo. Yo pienso que desde el punto de vista legal, este caso, a diferencia de los otros casos que tú habías mencionado en este programa, los antecedentes que existen, en este caso legalmente es mucho más complicado, porque efectivamente es una conversación del presidente de la República con otro líder y para que ese delito se pruebe, tiene que pasar por los canales pertinentes que involucra la seguridad, la privacidad y el derecho que tiene el presidente de manejar las relaciones internacionales. Entonces, el camino legal en este caso particular es mucho más favorable al presidente. Pero, de nuevo, como bien tú decías, una cosa es lo legal, pero también es lo político y lo ético. Existiendo estos antecedentes, el país tiene el derecho de exigir que no se vuelvan a cometer las graves infracciones, las graves ilegalidades, los graves delitos que se cometieron en la última elección presidencial, donde agentes extranjeros, países extranjeros, enemigos de los Estados Unidos han participado y han tratado de contaminar e influir en el proceso electoral. Eso es muy grave y el país tiene todo el derecho de tener esa tranquilidad y los políticos deberían ser muy cuidadosos de no volver a repetir lo que vivimos hace 2 años. Sería muy grave. Roberto Izurieta acaba de traer a colación precisamente el tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton, ¿no? Todo esto desató, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero los correos electrónicos de Clinton. Todo esto desató, pues, esa conexión rusa que habría tenido injerencia en las elecciones. Y después la investigación, y Mueller, y Trump ligado o no ligado, su campaña, todo lo que ya conocemos, este desastre. Ahora, voy a marcar la pausa, pero planteo este escenario porque aquí viene este dicho, ¿no, Roberto? Que si camina como pato, suena como pato y vuela como pato, es un pato. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Ahí hay un antecedente de presunta colaboración, y digo presunta, de Trump, la campaña de Trump, la gente de Trump, con un ente del exterior, Rusia. Y acá, otra vez, la misma, y con Ucrania. Te lo dejo ahí y lo hablamos si quieres después para que quede bien clarito, ¿no? Si es un pato, debe de volar, sonar y caminar igual. Roberto Izurieta me acompaña, analista político y colaborador de CNN. Después de la pausa seguimos con esto. Mientras tanto, en casa, facebook.com/conclusiones CNN, facebook.com/conclusiones CNN. Estamos de vuelta, continuamos con Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Hablábamos de ese escenario pasado, ¿no? De las elecciones pasadas, en donde los emails de Hillary Clinton, la presunta vinculación rusa, la investigación Robert Mueller, en fin, el abogado de Trump. Y ahora te voy a dar este dato, ¿no? Por ejemplo, los demócratas de la Cámara de Representantes, que tú lo sabes, pero más para nuestra audiencia. Los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que investigarán el papel del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en lo que describieron como esfuerzos para influir en el gobierno de Ucrania para que éste colabore con la campaña de reelección de Trump. ¿Te suena conocido? ¿Es como un guión repetido o no? Absolutamente, y eso es lo trágico, eso es lo preocupante. Como bien tú dices, si es que no existieran antecedentes tan recientes además, si no existieran estas conductas que se están repitiendo, de nuevo, o sea, cuando dicen, si es que Rusia me está escuchando, que haga público los emails y si los tiene, I love WikiLeaks. Entonces, hay una serie de antecedentes que hace que esto es preocupante y el primer objetivo es la defensa de la democracia, y para la defensa de la democracia necesitamos algunas cosas, básicamente independencia del Poder de Justicia, que estos hechos se investiguen de acuerdo a los protocolos de seguridad y los protocolos de procedimiento que correspondan, y políticamente hay cosas que no son aceptables, que no son éticas. Yo estoy convencido que el pueblo norteamericano rechazará
estas acciones y verá con la misma preocupación que lo estamos viendo en este programa de que existiendo los antecedentes, esto es muy grave y es muy grave para la democracia porque no pueden haber interferencias extranjeras en los procesos electorales de ningún país. Roberto, ¿a ti qué te parece la actuación del director de Inteligencia Nacional de Joseph Maguire, que denuncian los demócratas, han estado reteniendo la información? ¿Te parece que es el procedimiento adecuado, lógico o sustentado precisamente por lo delicado que es la comunicación de un mandatario con cualquier líder de otro país? ¿Crees que Maguire actuó de una forma correcta o se estaba protegiendo al entorno de Trump y la Casa Blanca? Si es que buscamos la confianza del público, la única manera de resolver esta duda es que podamos escuchar esa conversación. Yo creo que si bien eso no puede convertirse en una práctica, creo que los presidentes están en su absoluto derecho de tener conversaciones privadas con otros presidentes y no todas esas tienen que ser públicas, pero considerando estos antecedentes, considerando la preocupación del público de que no vuelva a existir una interferencia política de ninguna nación extranjera, yo creo que sería lo más sano. Legalmente este camino sí es sumamente complicado porque involucra una serie de temas no solamente de seguridad, sino del derecho del presidente para esos diálogos en privado. Entonces, legalmente tenemos un problema. Y recordemos una cosa, lo que dijo Mueller en su reporte no fue que aquí no se cometieron delitos. Lo que él decía es que dentro del marco en el cual un presidente que está en funciones no puede ser enjuiciado, él condujo esta investigación conforme a esto y aún así denunció todos los hechos, esta gran parte es público, denunció todos los hechos que prueban la interferencia y la cooperación de agentes en la campaña, funcionarios de la campaña de Trump durante la última campaña presidencial en cooperación con agentes extranjeros para influenciar en las elecciones. Eso es ilegal. Eso está políticamente incorrecto y eso debe ser denunciado por el público y por los votantes. La última pregunta que te hago, Roberto, porque de forma muy curiosa, normalmente el presidente Trump encuentra cómo darle la vuelta a estas situaciones para que funcionen a favor, para que su base se active y entonces él reciba todo este respaldo y apoyo. No importa el escenario grotesco que se pueda desmenuzar en un noticiero, en un diario, en donde sea, en un ámbito legal. ¿Crees que esta vez lo harán de nuevo? Sin lugar a dudas, yo creo que la entrevista de CNN con el abogado del presidente es una muestra de que esa táctica o estrategia política la están volviendo a utilizar. La pregunta es si es que va a volver a funcionar o no. Funcionó sin lugar a dudas en la elección presidencial. Yo pienso que esas eran unas situaciones muy particulares, pero sí les funcionó sin lugar a dudas. No les funcionó en la elección de medio periodo y hasta ahora la información nos dice de que no va a volver a funcionar. Pero ese es el debate en el que estamos en esta campaña presidencial y lo veremos, lo que digan las encuestas, y sin lugar a dudas lo veremos en el resultado de la elección de noviembre del próximo año. Así es, sin lugar a dudas, el tiempo pasará y la fecha se llegará. Roberto Izurieta, mil gracias, Roberto, un abrazo fuerte hasta Washington y que tengas excelente fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN, por supuesto. Vamos a hacer una pausa al regresar, Puerto Rico. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclumaría PR de Puerto Rico. Conclumaría, por el huracán, por supuesto, y PR de Puerto Rico. Ahí está, Conclumaría PR. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Hoy precisamente, se cumplen 2 años del paso del huracán María por la Isla del Encanto, por Puerto Rico. Un huracán de categoría 4, que según la Universidad George Washington dejó 2.975 muertes. María es el tercer huracán más costoso en la historia de los Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes. Pero, ¿cómo se vivió María? Rafael Romo estuvo ahí. Ponga atención. Era la madrugada del 20 de septiembre de 2017. María llegaba a Puerto Rico como un huracán casi de categoría 5
con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Aquí afuera se puede sentir cómo el viento se ha intensificado. Y hay que tomar en cuenta que esto no es ni siquiera afuera del hotel, este es el patio central, que sirve de cierta manera como una especie de defensa contra los vientos de afuera. Hemos tomado la decisión de evacuar nuestros cuartos. ¿Cómo olvidar los aullidos del huracán dentro del sitio en el que tuvimos que refugiarnos? Cuando el viento derribó una barrera de acero que protegía las ventanas, esta fue la dantesca escena de destrucción de la que fuimos testigos. Al amanecer, la luz del día hizo evidente que apenas empezaba en Puerto Rico una catástrofe de proporciones históricas. Pero lo cierto es que en las áreas de afuera, como te explicaba hace unos minutos, ya se escucha ese sonido particular del huracán. Ya hay escombros, ya hay rótulos caídos. Es una furia huracanada que yo nunca había visto. Mira cómo quedaron las palmeras detrás de mí. Completamente sin hojas, solamente estás viendo los troncos. Eso es lo que hace un huracán de categoría 4. Las imágenes que veríamos durante los días siguientes lo decían todo. Caminos bloqueados por escombros y árboles caídos. Buques que la fuerza del viento hizo que terminaran encima de avenidas costeras. Inundaciones que cubrieron vecindarios y poblaciones enteras en toda la isla. Y esta familia que se salvó de milagro cuando una estructura metálica cayó encima de su casa en Yabucoa. Cuando te pones a pensar en lo poderoso del huracán, en que estaba toda tu familia ahí, en que tú estabas ahí y que todos están bien, que todos están con vida, ¿qué se te viene a la mente? Sentimiento. La verdadera magnitud de la catástrofe se revelaría en las próximas semanas y meses. El número de muertes confirmadas aumentaba. También empezó a escasear la comida y los artículos de primera necesidad mientras que la isla seguía a oscuras y muchos sectores carecían de agua potable y estaban incomunicados. Que perdieron su casa, que se están yendo de Puerto Rico. No es fácil. Para la productora de CNN, Lynette Colón, la tragedia fue personal. Antes de la llegada del huracán, tomó la decisión de viajar a la isla para proteger a su familia. Todo lo que estaba ocurriendo alrededor mío merecía ser documentado y mucha gente tal vez ve una que otra imagen en la tele, pero tal vez es una perspectiva diferente desde alguien que lo está viviendo, no porque está trabajando, sino porque lo está sufriendo. No es lo mismo ir a un evento catastrófico como corresponsal a estar en un evento catastrófico como víctima. Un año después de la tragedia, era evidente que poco se había avanzado en la reconstrucción. Se suponía que la distribución de lonas azules impermeables iba a ser una solución temporal para propietarios de casas que habían perdido los techos durante el huracán. Una solución de 30 días cuando mucho, pero siguen siendo un símbolo de la devastación del huracán y de que todavía queda mucho por hacer. Para Puerto Rico, María significó un antes y un después. Una tragedia que ha puesto a prueba a toda una generación de puertorriqueños quienes siguen luchando 2 años después para ponerse de pie. Rafael Romo, CNN. A ver, el municipio de Yabucoa, al suroeste de Puerto Rico, fue el que recibió a María. Por ahí entró el huracán, destruyendo todo a su paso. Rafi Rivera está en vivo con nosotros en Puerto Rico y le quiero preguntar cómo se encuentra este municipio a 2 años de los embates de María. Rafi, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, gusto en saludarte. Mira, Yabucoa se encuentra todavía golpeado. Se encuentra bajo una incertidumbre porque mucho se habla de la ayuda de fondos federales que se ha asignado a Puerto Rico, pero estuvimos en el día de hoy y esta semana trabajando un reporte y todavía vemos estructuras que a 2 años no han sido rehabilitadas, como por ejemplo te puedo mencionar el gimnasio de boxeo, un parque de pelota, un parque de béisbol donde muchos de sus parroquianos
participaban allí están. Vemos también postes que se han sido reconstruidos, pero cuando llegamos de madrugada están apagados. Hay lugares todavía con toldos azules y también hay lugares donde el servicio eléctrico es muy intermitente. Yabucoa básicamente lo que resiente es que ellos fueron los primeros que sintieron estos golpes. Muchas de sus personas tuvieron hasta 9 meses sin el servicio de energía eléctrica. Y Fernando, lo que encontré hoy fue un poco de tristeza, de melancolía, porque en otras partes de la isla ya se comienza a hablar de la palabra resiliencia, de que ya las cosas están marchando bien, de que Puerto Rico se levanta. Pero en Yabucoa básicamente faltan muchas cosas. Así que vamos a pasar al reporte donde varios de sus residentes y también algunas de las autoridades locales repasan un poco esa fecha del 20 de septiembre de 2017 que nunca la van a olvidar, y más por el nombre del huracán María. Veamos. Todavía hace falta mucho. El embate fue tan fuerte que la desesperanza todavía permea. Así describe el pastor Heriberto Durán cómo ve a Yabucoa, municipio localizado en el este de Puerto Rico y por donde entró hace 2 años el huracán María. Durán contó que todavía tiene un pequeño almacén con artículos de primera necesidad para ayudar a algunos residentes. En muchas ocasiones cuando tú tratas el tema con personas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de escasez, de estrechez, tú te das cuenta que el sabor de lo vivido todavía está bien presente. María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Aproximadamente 1 millón de clientes de la Autoridad Estatal de Energía estaban sin servicio al día siguiente del huracán. El gobierno informó que tiene un inventario de sobre 23,000 postes, más de 120,000 luminarias y sobre 7,400 transformadores. Previo al huracán no contaban con dichos materiales y su inventario era de $22 millones. El inventario actual es de $141 millones. El sistema eléctrico está en la misma situación en Yabucoa que en el resto del país, muy vulnerable. Esto es a consecuencia de las reparaciones que se hicieron, que no se hicieron de la medida más correcta posible, sino que se hizo un trabajo rápido para poder alumbrar las partes en el país. A 2 años de la emergencia, todavía hay áreas donde hay casas con techos de toldos azules, algunos puentes destruidos y zonas sin alumbrado. El Departamento de Obras Públicas confirmó que un 80% de los semáforos están funcionando. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias confirmó la reparación de aproximadamente 108,000 viviendas. El Congreso de Estados Unidos ha asignado más de $42 mil millones para la reconstrucción de la infraestructura. Si me preguntan si Yabucoa está preparado o el país está preparado para una temporada de huracanes como la que estamos enfrentando, tengo que decirle que no. Algunos tienen sus opiniones sobre la realidad provocada por María y más reciente la amenaza de Dorian. Se aprendió que hay que estar preparado, que no podemos pensar que no va a venir, que no va a estar, que tal vez los meteorólogos fallan en su pronóstico. Ya gracias a Dios ya estamos un poquito más, pero que se siente todavía lo que pasamos, lo que sufrimos cuando la tormenta. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el huracán María ha sido uno de los mayores desastres que se haya registrado. Un estudio de la Universidad George Washington reveló que al menos 2,975 personas murieron por causas relacionadas con el ciclón. Para CNN, Rafi Rivera, Yabucoa, Puerto Rico. Gracias a nuestro Rafi Rivera con el informe. Estuvo en vivo al principio, pero ahora se dé el espacio para que yo le pueda decir que al regresar de la pausa vamos a hablar con 2 mujeres maravillosas que forman parte de una comunidad que decidió levantarse prácticamente por sí sola. Sí, porque la ayuda, ¿dónde estaba la ayuda? La ayuda no llegaba. Decidieron hacerlo antes de esperar por el gobierno. Ahí las tiene en pantalla. Hago una pausa, regreso con ellas. Ya han pasado 2 años desde la llegada del fatídico huracán María a Puerto Rico, el mayor desastre natural que ha vivido la isla en su historia. Y aunque la tormenta dejó muchas enseñanzas, mucho dolor, por supuesto, Las Carolinas, una comunidad en Caguas, dice que el mayor aprendizaje es no depender del Estado. Ante la tardía reacción de las autoridades en medio de una emergencia con cientos de casas destruidas y familias sin techo, sin luz y sin comida, esta comunidad se unió en un experimento de autogestión
para apoyarse entre ellos mismos. Entre los escombros que dejó el huracán, los vecinos hicieron paso y entraron a un colegio abandonado, sin permiso, pero con determinación. La escuela de pronto se convirtió en un centro de reuniones y de apoyo que ha servido más de 30,000 platos calientes de comida a la comunidad. También cuentan con un bazar y un huerto y hasta un centro para adultos mayores. El éxito de este proyecto está siendo analizado, como le decía hace rato, como ejemplo claro de economía, solidaridad en tiempo de crisis. Vamos a hablar con las protagonistas, ¿le parece? Le doy la bienvenida a Rosario González y Delia de León del Centro de Apoyo Mutuo y Solidaridad. Doña Rosario, doña Delia, buenas noches. Gracias por acompañarme. Buenas noches a usted. Dígame, ese momento en el que entra por ese rotito que había por ahí en la escuela María Montañez Gómez para poder empezar a hacer algo, ¿se imaginó usted que iban a llegar a ser un ejemplo para no solo Puerto Rico, sino para muchas partes del continente? ¿Se lo imaginó? No, nunca me imaginé hasta dónde podíamos llegar nosotros. Nosotros comenzamos aquí con mucho amor para ayudar a las personas. Pero fue algo que definitivamente, doña Rosario, no tenían planeado, ¿no? Es decir, no había un plan, sino que fue orgánico. Se fue sumando más gente y fueron llegando más manos y así se dieron las cosas, ¿no? Exacto. Exactamente. Se rescata la escuela de la comunidad y siendo pues la escuela de la comunidad entramos, abrimos las puertas, entramos al comedor, el comedor no tenía nada, nos dan un donativo y en ese donativo pues compramos una estufa, personas nos donaron estufa, gas y entonces a través de todo lo que nosotros pudimos obtener hicimos una compra, la gente nos traían alimentos aquí. Y de eso, en base a eso, nosotros comenzamos a repartir almuerzo. Una vez hacíamos 2 menús y venían las personas aquí al comedor a comer. A veces venían hasta 200 personas, más repartíamos 90 platos de comida a los pacientes encamados y a los pacientes impedidos. Casa por casa, íbamos nosotros. Y jamás pensamos que íbamos a llegar hasta CNN. Hasta CNN, no, olvídese de CNN, que iban a llegar a ayudar a tantas personas, a tantas vidas. Pero gracias por lo que nos toca, gracias por lo que nos toca. Pero fíjese usted, ya hay hasta universidades en Estados Unidos que las están estudiando este proyecto, obviamente, por un tema de autogestión comunitaria. Esto es muy importante. Yo le voy a preguntar, dígame la verdad, sin ninguna pena, ¿qué hubiera pasado si se quedan esperando al gobierno? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estarían hoy? ¿Cómo cree que estarían hoy? En verdad, la ayuda fue muy lenta. Esa es la palabra que yo puedo decir. Lenta. Mientras que nosotros acá nos movíamos rápidamente, rápido apareció personas voluntarias, porque aquí nosotros todos somos voluntarios. Y inmediatamente nosotros tomamos no tanto alimento, también repartíamos pañales desechables, algo que necesitaran las personas, ropa de cama o algo que ellos necesitaran ropa, pues nosotros también trabajábamos con esa situación. Porque además aquí el tema de la organización que lograron es también que continúan haciéndolo. ¿Y cuándo piensan parar con todo esto? Sigue creciendo, cada vez hay más necesidades, cada vez se acerca más gente, están pensando en tener energía solar. ¿Cuándo piensa parar? ¿Nunca van a parar? No, nosotros no queremos parar y pensamos que la juventud que viene detrás de nosotros, las personas pues, continúen con esta labor y nuestro deseo es pues arreglar la cocina y tener nuestro equipo. Ya pronto nos van a dar el alquiler de esta escuela por $1, gracias a unas personas que vinieron aquí con nosotros y nos hicieron
esos favores más un congresista de los Estados Unidos que llamó acá también a Puerto Rico, pues, y hemos seguido evolucionando y hasta el momento nosotros pues lo que queremos es que continuemos con donde se les da acupuntura a las personas, que eso ayuda mucho para los estrés y las enfermedades. Tenemos un bazar, queremos a corto plazo o a largo plazo que tengamos un lugar donde los niños puedan recibir su tutoría y además un dispensario médico. Todas esas cosas queremos verlas hacia el futuro. Oiga, con tantas cosas me voy a ir a vivir para allá, que es impresionante. Doña Delia, porque bueno, con todas las cosas que tiene doña Rosario es impresionante. A ver, déjeme preguntarle a doña Delia, ¿usted cree que hubieran podido llegar a algo así, doña Delia, si hubieran esperado apoyo del gobierno federal o del gobierno puertorriqueño o del gobierno estadounidense? ¿Ustedes creen que hubieran podido llegar a esto? No hubiésemos podido llegar porque había mucha necesidad en muchos otros lugares. Pensamos que hoy ustedes tienen, doña Delia, hoy ustedes tienen clara la idea de que de ahora en adelante no tienen que depender de ningún gobierno. ¿Este es el gran descubrimiento que les dejó a ustedes la tragedia de María? Tenemos bien claro. Y debido a esto, pues ya tomamos la iniciativa y no tenemos que esperar por nada. Simplemente llevar a cabo lo que nos proponemos y confiamos en que todo va a salir bien. ¿Usted cree, doña Delia, usted cree que esto debería de reproducirse a lo largo y ancho de la isla? ¿Usted quisiera llevar este modelo a otras partes de la isla, a otras partes del mundo? Pues con mucho orgullo lo digo, que sí, me gustaría que llegáramos a muchas partes del mundo. Inclusive en el mismo Puerto Rico, que muchas personas puedan tomar la iniciativa y no tener que esperar por el gobierno. Ojalá que así sea, doña Delia, doña Rosario. Mil felicidades, mil gracias por esto. Yo ayer hablaba de lo que ocurrió en mi tierra amada, México, con el terremoto, y al final decía, es que cuando esto pasa, todos tenemos que ayudar, no importa quién sea, ¿no? Y ahí está el ejemplo del resultado. Claro, el apoyo y la ayuda. En México se dio de otra forma, pero las dos comunidades, en dos hechos diferentes por fenómenos naturales, demuestran que no se necesita depender de un gobierno que no cumple, que incumple o que no puede, sino somos nosotros mismos. Exacto. Gracias por la inspiración y gracias por todo lo que han hecho. Les mando todo mi cariño desde aquí y mi admiración para las dos, doña Rosario, doña Delia, y a todos los voluntarios. Mil gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes. Impresionante. Para que lo tenga bien clarito. No se tiene que estirar la mano para... Papá, gobierno. No, se necesita tener ganas de hacerlo. Tristemente se lo digo, porque debería haber mucha más responsabilidad. Voy a hacer una pausa en este buen tono, en este buen ejemplo, y regreso. Soy Fernando del Rincón, hoy es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, así que aproveche el fin de semana, descanse. Le recuerdo que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si me permite, lo veo el lunes, pásela bien. Buen fin de semana.